Hola, ¿qué tal, queridos alumnos? Les damos una cordial bienvenida a este quinto programa de legado cultural que ofrece nuestra universidad a través de su Departamento de Difusión Cultural. El tema de hoy es la fuerza del director de orquesta, la presencia del director de orquesta. Vamos a estar hablando en torno a esa figura tipo mítica que hay en la música. Y para esto estamos persiguiendo dos objetivos que quiero comentarles ahora. Estos son que ustedes conozcan más o un poco más sobre la conducción orquestal y acerca a grandes rasgos de los grandes directores históricos que ha habido. Y el segundo objetivo es que visualicen en parte los procesos necesarios para la formación de un director y conocer un poco más de la historia del tema. Para eso tengo dos invitados muy valiosos como amigos y como colegas profesionales. En primer lugar voy a presentarles a quien tengo aquí en forma presencial, porque el otro invitado, por motivos de la pandemia que nos ataca, no pudo estar, pero ya lo voy a presentar. En primer lugar, aquí tengo a mi compañero y colega de trabajo, Pavel Semanitsky. Él está entre nosotros trabajando desde el año 2006, así es que ya vamos como para 17 años de contar con su presencia. Es originario de Ucrania, donde estudió en el Conservatorio Estatal Donetsk, llamado Sergei Prokofiev. Ahí mismo, en su país, trabajó como maestro de instrumentos de aliento, porque él es flautista en primer lugar, también como director de banda y como miembro de algún coro profesional y director de otros coros. Trabajó como miembro de un coro profesional en el Teatro de Ópera y Ballet Anatoly Solivayenko, creo que así se pronuncia. Luego, más adelante, en 1999, 3 años ya de experiencia profesional, dirigiendo un coro en su ciudad, viajó a la ciudad alemana de Darmstadt para participar en un concurso internacional de coros y con su coro obtuvo en esa ocasión un segundo lugar. Y algo que me impresiona mucho de él y que admiro casi en cualquier persona es que hayan viajado mucho. Él ha tenido esa oportunidad de viajar y no viaja por gusto, pero sino como un embajador artístico, ya sea como integrante de un coro o director de un coro, como ejecutante de la flauta o también como conferencista. Miren en qué países ha participado en alguna de esas facetas. Ha estado en Ucrania, en Rusia, en Polonia, en Alemania, en Estonia, Yugoslavia, Kazajstán, y también, por supuesto, aquí en México. Él, desde que llegó, dirige la orquesta universitaria, la de nuestra escuela, una orquesta integrada mayormente por alumnos, y ha movido mucho a la orquesta aquí en giras. Hemos viajado, porque yo he estado tocando en la orquesta también, hemos viajado a Atlanta, en Estados Unidos, a San Antonio, a la ciudad fronteriza de McAllen hemos ido varias veces, y aquí en México, escuchen en cuántas ciudades el maestro ha podido dirigir, y también como conferencista: Mazatlán, Chihuahua, Delicias, Camargo, Saltillo, y aquí en la zona citrícola, en General Terán y en Allende, Monterrey, Reynosa, Ciudad Victoria, Tampico, Villahermosa, Nanchital, en el estado de Veracruz, Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, ya en la frontera de Chiapas. Es a grandes rasgos. Hay otro detalle que yo admiro mucho de mi colega, pero bastante. Es fundador de una orquesta. Él cuando llegó fue asignado a trabajar como director de la orquesta universitaria y como director de la orquesta más avanzada de nuestro centro de estudios infantiles. Y esa orquesta la conocemos como Orquesta del Simún, integrada mayormente por niños de secundaria. Pero no se conformó con ese trabajo, porque él tiene mucho trabajo, ya con eso era suficiente, pero él vio la necesidad de conectar la secundaria con la universidad. Había un vacío ahí y
fundó también y está funcionando actualmente una nueva orquesta, la Orquesta de la Escuela Preparatoria. Así es que él es un gran músico, un gran director y además fundador de orquestas, que es una cosa difícil de hacer. Nuestro segundo invitado es el maestro Óscar Vaca Morales. Él estará participando con nosotros de manera virtual. Él tiene una formación interesante en este ámbito porque él no estudió una licenciatura en música, él estudió una licenciatura en arquitectura y tiene también un grado de maestría en nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Él es originario de Houston, Texas, donde empezó a estudiar violín desde los 10 años, ha tenido maestros destacados y ha continuado perfeccionando sus conocimientos del violín. Pero en el terreno de las orquestas y coros, al llegar a Nuevo León, se integró a la Orquesta Sinfónica Juvenil de Nuevo León que dirigía el maestro David García, un conocido director y uno de los más importantes impulsores de la cultura en el estado, en la ciudad de Monterrey. Más adelante, junto con el maestro David García, el maestro Óscar Vaca fue parte de la generación que fundó la Filarmónica Juvenil de Nuevo León. Y esa orquesta donde él empezó a tocar es ahora la orquesta que él dirige, la orquesta principal, porque él también dirige un grupo de orquestas de diferentes niveles en donde los alumnos van progresando. Él es el actual director de la Filarmónica Juvenil de Nuevo León. Y algo muy importante, en el año 2016, yo recuerdo que leí esta noticia, todavía no lo conocía en persona, pero el Grupo Milenio le otorgó el reconocimiento de ser el director titular de la orquesta más joven del país, perdón, el director titular más joven de una orquesta en México. También es una orquesta de jóvenes, pero ese título lo obtuvo y me acuerdo la entrevista que le hicieron, una entrevista donde yo me admiré mucho de su trabajo profesional. Es una persona muy disciplinada. Vamos entonces a entrar ya a nuestro tema. Vamos a ver un video acerca del trabajo de un director de orquesta. Ustedes habrán visto muchos videos, pero vamos a observar el siguiente video.
Bueno, continuamos con este programa. Vamos a entrar ya, Pavel, a charlar. Te voy a hacer unas preguntas, vamos a interactuar. ¿Qué es para ti un director de orquesta? Yo creo que el director, en primer lugar, es un líder, porque observando las agrupaciones musicales, algunos comienzan y terminan y otros permanecen y crecen. Y yo creo que la persona de director es muy importante, es crucial. Y entonces cuando funciona es porque el director ejerce un liderazgo a cual siguen los integrantes. Muy bien. Sí, entonces es primero como cualidad humana que debe poseer el director. Pero también, otra cualidad humana es como trabaja con las personas. Y es un arte tener relaciones con personas de diferentes tipos de caracteres, de gustos, de formaciones, y para que funcione una agrupación necesito encontrar cierto enlace entre las personas. Sí. Estoy pensando a veces en las escuelas, porque hemos trabajado en escuelas mayormente, empieza uno una agrupación y todos con emoción en agosto, septiembre, para diciembre a veces se te deshace el conjunto, ¿verdad? Puede pasar. Pero hay que establecer también una diferencia con las orquestas profesionales, esas nunca se deshacen. ¿Qué diferencia hallarías o me podrías comentar entre orquestas estudiantiles y profesionales? Tú has estado también trabajando en nivel profesional. Sí. Has cantado en un coro profesional al menos. Yo creo que hay una diferencia bastante grande entre director de orquesta profesional y otra de orquesta estudiantil. Y bueno, claro que hay algo en común, porque cualquier director tiene un objetivo común, es interpretar la obra, emocionar y bueno, presentar el concierto, dar interpretación por medio de conducción. Pero si hablamos de orquestas estudiantiles, se entra es más educador, porque cuando entras en una orquesta que ves que en esta sección faltan instrumentos, en ensayo no conocen ritmos, no saben qué dedo apretar para que suene tal o tal nota, y entonces directores de orquestas profesionales no entran en esos detalles. Ellos vienen cuando la orquesta ya está preparada y todas secciones están, todos saben, a veces saben más que director. Entonces liderar es un reto difícil. Y imagínate una orquesta profesional que para entrar a una orquesta profesional debe estudiar muchos años, pasar por muchas competencias, tocar en muchos concursos y para entrar a una orquesta profesional pasar por esta competencia para entrar. Entonces es toda la vida para un músico. Hay muchas anécdotas al respecto de cómo en las profesionales los músicos le ponen retos al director nuevo, lo prueban de maneras muy difíciles para saber si es bueno o no. Te quiero compartir, yo toqué algunos meses en una orquesta profesional y yo estaba emocionado con el repertorio, un repertorio difícil que uno siempre quiere tocar cosas difíciles. Pero, y a la vez tocaba en una orquesta estudiantil, con un repertorio más sencillo, pero yo disfrutaba mucho estar en la orquesta estudiantil porque todos íbamos con la ilusión de hacer música. Y en cambio en la orquesta profesional todos llegaban así como voy al trabajo. Y yo sentía esa dificultad de tocar una música tan bonita con gente que como que estaba hastiada de la vida, de su vida profesional, o esa impresión me daban. En cambio con los estudiantes que no eran tan buenos, todo era emoción y cualquier obra que íbamos a ver era descubrir el mundo. Esa es otra diferencia también. Sí, son ambientes diferentes. Y bueno, también depende del director, porque el director es el único músico que no emite ningún sonido. Entonces él está conduciendo. Entonces el trabajo del director es realmente despertar el potencial que está en los músicos. Así es. Entonces ellos ejecutan. Y el trabajo del director es saber tener esas herramientas para despertar este potencial para que lo que él puede hacer de la mejor manera. Muy bien. ¿Y me podrías dar una pequeña síntesis
sobre, así como rápido, ¿qué elementos musicales necesita un director de orquesta? Musicales, técnicos, profesionales. Sí, bueno, si hablamos de conocimiento es una amplia gama, no puedo contestar corto. Tal vez, digamos, patrones rítmicos, conocer los principales patrones rítmicos. Porque para conducir puede aprender cualquier persona. Lo más, porque para mover la mano. Sí, sí. Yo he visto que luego le dan oportunidad a algunas autoridades estatales o educativas. A ver, pasen a dirigir y cualquiera pase y mueve ya. Sí, porque eso es fácil, ¿no? A veces músicos pueden tocar sin director, pero dar interpretación, porque cuando enseño en conducción digo que hay dos vertientes que deben aprender. Es dirigir dando cuándo y cómo. ¿Y cómo? Y entonces cuando se aprenden bastante rápido y aún es también lenguaje de gesticulación que deben saber los directores, es también un mundo, es forma de comunicación. Por medio de gestos tú transmites alguna idea que tienes en la cabeza, por medio de gestos tú transmites la idea. Los músicos deben captar esta idea, debes que animar, despertar y sacar esas emociones y ellos transmiten y llega al público. Entonces es un camino larguito. Entonces para emocionar a los músicos, entonces el director debe saber, tener un criterio cómo debe sonar y es proceso de toda la vida. En esta etapa vamos a decir, ¿por qué dicen un director famoso y gran director? Porque el criterio del sonido, de música, de frases, de conocimiento de repertorio es grande y entonces depende de su potencial que él tiene de conocimiento cómo debe sonar, se hace diferencia entre un director y otro. Muy bien. ¿Qué te parece si escuchamos la opinión del maestro Baca al respecto? Él también tiene una opinión. Vamos a escucharlo. El director de orquesta es ese individuo que se encuentra frente a la orquesta y que comúnmente vemos que con las manos genera movimientos que la orquesta percibe como indicaciones para crear sonido. Hoy en día la figura de un director de orquesta ha cambiado, ha evolucionado el formato de la orquesta, ha evolucionado la orquesta y los músicos y la música ha evolucionado. Yo creo que hoy en día el director de orquesta, como un músico más, se encarga de canalizar todas las ideas y todos los sentimientos y todas las percepciones que tiene la orquesta como conjunto y unificarlas. Cada orquesta tiene un sonido, cada orquesta tiene una particularidad que la hace distinta de la otra, ¿no? Entonces es responsabilidad del director de la orquesta de poder encontrar ese potencial musical, esa propuesta muy particular de esa orquesta en particular y de sacarla, de exprimirla, de tratar de dar, ahora sí que llegar al grado de excelencia musical. Un director de orquesta, por supuesto, es un individuo muy entrenado, con muchos conocimientos muy profundos en el tema de todos los instrumentos que existen, de preferencia, es un ejecutante de un instrumento orquestal y obviamente lo que hace o lo que consolida a un director de orquesta es la capacidad de poder materializar sus ideas, sus pensamientos, lo que él quiere, tratar de lograr que el músico o el intérprete o quien sea que esté dirigiendo logre hacer lo que el director está tratando de lograr. De tal manera que en el contexto actual en México y en la plataforma internacional existen varios tipos de orquestas, las orquestas profesionales y por otro lado las orquestas juveniles o las orquestas que están en formación de ser profesionales. Una orquesta profesional es este ensamble, este conjunto de músicos licenciados, doctores en música, musicólogos, gente muy preparada, gente con muchos conocimientos que tiene el oficio de hacer música. Entonces, y por el otro lado, una orquesta juvenil es una orquesta tal vez de estudiantes que están estudiando para ser músicos profesionales o una orquesta de jóvenes profesionales. Ambas orquestas tienen muchas similitudes, pero la principal diferencia
aparte de la edad, por supuesto, es que en una orquesta juvenil el enfoque o el fundamento o el principio de trabajo tiende a ser un poquito más pedagógico, más más formativo. Y en la plataforma profesional se trata de hacer arte por completo. Un músico dedicado a crear arte, un músico comprometido y casado con innovar, con buscar, con encontrar, con siempre estar muy al pendiente de las tendencias mundiales, ¿no? Porque al final de cuentas somos músicos y somos intérpretes, y cada músico y cada intérprete debe de tener una voz propia, ¿no? En este caso las orquestas profesionales ya están en esa altura. Una orquesta profesional es un ensamble de músicos que tiene una voz propia. Bueno, continuamos con nuestra charla. Ahora vamos a ver un tema, Pavel, muy relacionado con esto. Hay conjuntos que a veces tienen un director enfrente moviendo la mano, pero de pronto vemos algunos ensambles o conjuntos que tocan muy bien y no hay nadie parado al frente. ¿Qué podrías decirnos de eso? ¿Qué le contestarías a alguien que te pregunta ¿y por qué ese tiene director y aquel no? Ambos tienen directores, pero sí, la figura... Antes que cuando no había director de frente, entonces, bueno, en agrupación que toca sin director, igual hay un líder. Entonces, sí, con experiencia pueden descubrir quién es líder, porque alguien que deben decir cómo va. Y bueno, imagínate una agrupación grande y los músicos profesionales, y cada uno tiene la visión cómo debe estar y cuántas personas son voluntades. Entonces el director se asume la responsabilidad de juntar esas voluntades y canalizar para que suene como un solo organismo. Es una razón, y otra razón porque en agrupaciones grandes los músicos que normalmente siguen por el sonido y para tocar en ensamble y tocar juntos, pero si está una agrupación grande y uno está en un extremo y otro en otro extremo y algunos instrumentos fuertes no se permitan escuchar completamente el cuadro musical. Y el director también es una persona importante para que pueda coordinar esas secciones grandes. Muy bien, a ver, como resumiendo la idea, capté. Bueno, la distancia es un factor espacial, sí, es un factor. Sí. La diferencia de interpretación es otra. También la diferencia de edad, porque los niños y jóvenes tienden a ir rapidísimo y los viejos tienden a tocar más lento, así por naturaleza. Así es que para unir esas voluntades. Sí, para dar una y los ensambles pequeños, yo he visto en los ensambles, y siempre me gusta hacer eso cuando veo un grupo cantando que no tiene director, me gusta ver a dónde van los ojos del grupo. Casi todos tratan de ver hacia el público, pero en lugares importantes de los cortes y eso, buscan a una persona y como que uno puede asumir que esa es la persona que dirige. Bueno, y ahora quiero hablar un poco del aspecto histórico. Hay mucho de qué hablar a lo largo de los últimos siglos. La figura del director no era necesaria en el pasado, entre comillas, no era necesaria. Siempre yo creo que fue necesaria, pero no como hoy la vemos. Allá en el siglo XVII, en Francia, en París, surgió una figura muy llamativa, tremendamente atractiva para la historia. Hasta han hecho película de su vida. Es Jean-Baptiste Lully, Juan Bautista Lully. Este hombre se impuso como director de orquesta. Era un hombre muy hábil para caerle bien al rey Luis XIV, el rey Sol. Era su director de orquesta, era violinista, era compositor y era bailarín. Tenía esa gran mezcla en él. Era un hombre muy hábil, muy versátil, muy astuto, muy inteligente, de la misma edad del rey, era muy amigo del rey, pero la vida los separó porque el rey iba hacia el trono. Se conocieron desde adolescentes, desde niños, casi adolescentes, y Lully pues era un plebeyo, ¿no? Muy talentoso y todo, pero un plebeyo. Se impuso como músico, usando de política y todo. Después él era la figura principal en Francia. Pero aquí nos interesa, y quiero mencionarlo porque era un director, el primero que yo recuerdo. En esa época los directores no existían como tal,
como hoy los vemos, por supuesto, no usaban batuta. La función del director se limitaba a estar golpeando con el pie, a dar golpes con algo. Muchos directores eran violinistas y entonces usaban su arco. Yo tuve una maestra que nos dirigía así, le pegan al atril y te marcan el tiempo, así como los percusionistas, los bateristas marcan con sus baquetas. Entonces, este director, que era una figura muy importante, muy orgulloso y muy enojón también, estaba dirigiendo un día. Yo creo que estaba enojado, él llevó una vida muy agitada y traía su bastón, con el bastón con el que él caminaba por las calles de París. Era una ciudad no muy higiénica. Las ciudades en esa época tenían muchos residuos de comida y de los animales que pasaban en las carretas. Con ese mismo bastón con el que se apoyaba para caminar, estaba dirigiendo el compás de la orquesta, ta, 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 dando así. Cuando por error o por regañar a alguien o por emoción, quién sabe, porque dentro de esto hay mucha leyenda, se dio con la punta del bastón metálico en el pie, se atravesó el pie solito, un accidente musical muy terrible. Yo pienso que era por enojón, pero otros dicen que estaba emocionado porque la música era bella, quién sabe. El caso es que él se enfermó, se le gangrenó, la punta del bastón estaba muy sucia, se le gangrenó la pierna. Bueno, primero la infección, se derivó en gangrena. Y aquí hay un caso triste por su profesión. A cualquier músico nos quitan la pierna, no pasa nada, en muletas seguimos. Pero estaba la gangrena, pero él no quiso que le cortaran la pierna porque además de violinista y de director era bailarín. Él valoraba sus piernas más que cualquier otro, ¿no? Porque claro, era amó su pierna, pero eso lo llevó a la perdición. La gangrena lo mató, murió por un accidente de batuta, ¿no? En este caso de bastón. Eso fue en el siglo XVII, lo que conocemos en música batuta, como ¿verdad? El periodo barroco. Es mejor la batuta, que también puede sacarle el ojo a alguien. Más adelante vino un director que hizo una cosa novedosa, Johann Stamitz, en una ciudad alemana, Mannheim. Ahí él formó una orquesta que hizo algo que hoy nos parece muy normal. No es fácil de lograr. Yo recuerdo que tú batallas con nosotros para algo muy básico en la música, que es hacer un crescendo, empezar de un volumen suave, subir, subir, subir y bajar, bajar, bajar. Y tus ademanes pueden ser de lo más bonito, pero la obediencia del conjunto cuesta mucho. Y Johann Stamitz introdujo eso en la música. Fue el primer conductor que logró hacer que su orquesta subiera paulatinamente a lo largo de 8, 10, 12 compases y que bajara. Una cosa tan simple, pero tan emocional, que tan solo ese hecho hizo otras cosas. Por ejemplo, él fue el primero en meter clarinetes a la orquesta. Después de él ya las orquestas empiezan a contar con clarinetes. Antes no, solo cornos, antes de él cornos, oboes y flautas y cuerdas. Y después de él la gente empezó, los compositores empezaron a meter clarinetes. Pero esa orquesta era tan importante que llegaban a visitar Mannheim solo por ver a la orquesta. Y entre los visitantes importantes que estuvieron una temporada larga viendo practicar esa orquesta estuvo Mozart. Para muchos es el compositor más grande de la historia. Mozart llegó a aprender qué posibilidades tenía este nuevo conjunto que estaba creciendo. Y me brinco varios ejemplos de músicos importantes que ni los menciono por pena de no poder hablar de ellos. Hay que avanzar aquí. Ahora menciono a Berlioz, ya en el siglo XIX, temprano el siglo XIX, también en Francia. Estábamos en Francia con Lully, fuimos a Alemania en Mannheim con Stamitz, regresamos ahora a París con Berlioz. Berlioz fue un compositor y director de orquesta que no sabía tocar instrumentos. Casi todos los grandes directores en aquella época y después eran buenos violinistas. Hay excepciones, había buenos cornistas a veces, había buenos clavecinistas o pianistas, puede haber de otros instrumentos, pero Berlioz fue el primer gran director que no tocaba casi nada, un poco de guitarra y un poco de flauta.
Tú has escuchado de Berlioz. ¿En qué se basaba Berlioz para ser grande? ¿Qué era su secreto? ¿Tú sabes eso? Cuenta, por favor. No. Pues era su cerebro, su imaginación. En su mente había sonidos que él buscaba y trataba de lograr esos sonidos que solo estaban en su cabeza. A veces irritaba a sus orquestas. Él llegó a tener en mente la posibilidad y dejó una lista. Yo la estaba leyendo el otro día, una lista de cuántos músicos debía haber en una orquesta ideal en su cabeza para lograr todos los sonidos que se le ocurrían. ¿Cuántos crees? Dame un número. No sé. A ver, un número. Piensa en las orquestas de ahora, como una orquesta profesional, ¿cuántos músicos tiene alrededor? Alrededor de 60, 70. 60, 70. Sí, por las ahí orquestas más ricas, 100. Sí, podría en la ser más mente de grande. Berlioz, la orquesta ideal tenía 465 músicos. Wow. Y debía haber 300 cantantes en el coro y orquesta. Eso era lo que él soñaba. Pero no hay dinero para tener eso, a veces ni en los grandes eventos. Él dirigió en algunos eventos y él contrataba de su dinero, porque luego las instituciones no tenían, y él le pagaba a algunos para acrecentar. Y todavía era un escritor que los acrecentaba más en el papel, porque él lograba, digamos, juntar 600 ejecutantes y en sus memorias él decía hubo 1000 ejecutantes. Así es que él era un romántico su total. Imaginación seguía más que de realidad, ¿verdad? Y después de Berlioz doy el brinco hasta Mahler. En Mahler. ¿Qué me dices tú de Mahler? Tú sí, de Mahler sí sabes algo. Sí, bueno, Mahler Cuéntame de Mahler. Conocen mucho por las sinfonías, porque son sinfonías como es una revolución en música sinfónica y son sinfonías muy bastante grandes y ambiciosas. Claro. Él llegó a ser un director como Berlioz casi 100 años después, un siglo de diferencia. Y hay un detalle muy, como iba a decir triste, tal vez no es triste, interesante en la vida de Mahler. Él era un gran compositor. Fue importante por dos razones: compositor y director de orquesta. Hoy nos interesa como director de orquesta. ¿Qué crees que le gustaba a él más, componer o dirigir la orquesta? ¿Qué crees? A ver tú, si fueras, Bueno, porque yo veo que a ti te gusta mucho la edición de videos y eso. Se conocen más por como compositor, pero como director, yo no sé. Si te dieran a escoger, ¿tú qué escogerías? No sé, me apasiona dos. Los dos, ok. Bueno, él no quería dirigir orquesta. Era bueno para dirigir orquesta. Era muy autoritario también. Él terminaba las prácticas a la hora que él se le antojaba y los músicos ya se querían ir a dormir o a comer o a la hora que fuera. Él no le importaba. Y pobre aquel que se levantara porque ya perdía el trabajo. Así es que había que aguantar a Mahler. Pero él quería dedicarse a componer. ¿Por qué dirigía? Porque necesitaba dinero. Por componer no iba a ganar mucho dinero. Entonces dirigía las mejores orquestas del mundo en Europa y en Estados Unidos. Pero se dedicaba más a composición. Por gusto a la composición. Muy bien. Y tengo otra temática que quiero mencionar contigo. Se habla de escuelas de conducción. No sé si tú vienes del bloque, el que era el bloque socialista de Ucrania. ¿Qué nos puedes contar de la diferencia en conducción? ¿Qué obras, qué repertorio manejaban allá con lo que has visto acá? Háblanos un poco de las diferencias culturales que encuentras en cuanto a repertorio, en cuanto a la profesionalidad, al pago, cuánto les pagan allá a los músicos de una orquesta. Hablando de orquestas profesionales. Bueno, en principio, como mencionaste de escuelas de conducción, yo realmente no escuché este término escuela americana. Nunca lo oíste allá. No, y yo no sé si existe, porque director es algo auténtico, sobre todo, porque como conocemos ejecutantes de violín, y ya sabemos algunos nombres grandes y emblemáticos ejecutantes. Director de orquesta es también un ejecutante, y en este caso orquesta es un instrumento, porque el director interpreta lo que está escrito en la partitura, y puede ser la misma obra y puede sonar diferente bajo la dirección de diferentes directores. Por eso podemos hablar no tanto, yo creo que de
nacionalidades de escuela de cierta región. De cierta región, país. Sobre todo la persona. Porque, y sobre la técnica, si observamos a los directores emblemáticos, y cada uno tiene su técnica, tiene su lenguaje, porque la gesticulación que están usando es la forma de comunicación. El director tiene idea cómo debe sonar y quiere transmitir. Y los gestos es solamente un lenguaje para transmitir lo que él entiende, lo que sienta, lo que quiere, por medio de cual quiere despertar las emociones de los músicos y sacar este potencial. Muy bien, que me gusta tu idea. Hay otros que opinan diferente y hay gente que sí capta escuelas. Yo realmente no sé en qué se basan, pero sí he leído que la escuela fulana, como algo, no es que sea un edificio, sino que es como una tendencia de algunas personas. No sé qué tanta razón tengan. Gracias por tu aporte. ¿Qué te parece si escuchamos lo que el maestro Oscar Baca opina al respecto? Claro que sí. Vamos a escucharlo. Para esta pregunta, que es una pregunta muy delicada para los académicos, la realidad es que hay una tendencia muy importante en la evolución histórica de cómo ha evolucionado la figura del director y, vaya, la cultura musical del país al que perteneció. Es decir, un italiano no dirige propiamente igual que un ruso, porque naturalmente sus cimientos, su formación cultural es diferente, es distinta. Sin embargo, y en México o en Latinoamérica, un director latinoamericano o un director mexicano tiene otros cimientos porque culturalmente somos distintos como tal. Sí hay una tendencia técnica de los principios y de los fundamentos de dirección. Sin embargo, hoy en día, para que con tanta música hecha ya, la tendencia es innovar o apropiar o realmente lograr una interpretación efectiva, independientemente si tienes técnica rusa o técnica americana, por así decirlo. El objetivo, ¿no?, de una técnica es tener la herramienta específica para poder sacar ese sonido que estás buscando. Bien, llegamos ahora al siglo XX, donde la figura del director de orquesta realmente crece. Te quiero preguntar, Pavel, y me acabo de enterar hace poco que creo que admiras tanto al mismo director de orquesta que yo, un director desconocido. ¿Nos podrías hablar? Yo ya sé de quién vas a hablar. Carlos, yo ya sé de quién vas a hablar. Bueno, cuando tenía este abanico grande de directores emblemáticos del siglo XX, entonces pensaba de quién, pero en las charlas que escuché sobre la conducción, varios hablan de Carlos Kleiber, y yo puse más atención a ver qué hace, por qué hablan, porque es el mejor para algunos de siglo, porque yo creo que el director que llega a ser director de orquesta profesional ya tiene sus cualidades para hablar sobre él. Pero él tiene algo que varios se pusieron atención a él. Y me gusta esta persona en su manera de conducir, porque solamente ves el video, ves la cara y ves que se disfruta lo que hace. Él está sonriendo, él está disfrutando su trabajo. Tremendo. Y lo que tiene dentro se transmite a los músicos y ellos tocan diferente. Y luego es interesante, en continuación me gustaría que podamos ver el video de su conducción de su trabajo. Un fragmento de su conducción. Sí. Entonces, la música romántica es algo diferente de música clásica, porque música clásica siempre va en mismo tiempo, al final se permite hacer retardando, pero música romántica es muy flexible en cuanto de dinámica y de tiempo. Y cuando está una orquesta enorme y tantos sentimientos que tienen diferentes músicas, unir para que puedan hacer acelerar, luego hacer disminuyendo, hacer cambios del tiempo, es algo que el director debe que lograr, debe que sentir y luego transmitir por medio de gestos. Y
También el director, la figura del director de él no es que él manda o un dictador como quita una capa para que el potencial que tienen los músicos puedan abrir. Entonces no se ve como dictador, se ve como una persona que facilita, abre oportunidades para que los músicos puedan expresar porque son grandes músicos que están ahí. Vamos a ver el video. Un video. Sí. Vamos a verlo.
Qué interesante, Pavel. Gracias por mostrarnos a Carlos Kleiber. Espero que ustedes hayan podido valorar. Les recomiendo que vean más obras de él. Pero ahora también quisiera que pongamos atención al maestro Oscar Baca. Él también tiene algunos directores o algún director. ¿Qué nos dices, Oscar, acerca de algún director o directores que tú admires en el siglo XX? Scholti, a mí me gusta mucho este director, es un director histórico, por sus grabaciones históricas, fue de los primeros directores que llegaron a ser documentados y llegaron a documentar su proceso de ensayo. Entonces tal vez no tiene las mejores grabaciones o tal vez no tiene el mejor registro impecable, ¿no?, musical, pero a mí me gusta mucho el temperamento que este señor muestra, que al día de hoy todos los músicos lo tenemos. Digo, no tienes que ser europeo, no tienes que ser americano ni mexicano, vaya, para entender el temperamento. Sin embargo, para estos años, este señor Scholti ya mostraba un temperamento bien, pero bien acelerado y con mucha energía frente a la orquesta, muy enérgico, tan enérgico que descuidaba técnica. Y aquí en México no somos la excepción. Existieron directores mexicanos. Por ahí del 95 fallece una de las mejores batutas del mundo mexicana, Eduardo Mata, que obviamente hace esta aportación a la humanidad con su trabajo, con su temperamento, con su cultura, con su forma de trabajar, donde fue muy vocal Eduardo Mata en cómo la cultura de trabajo en México respecto a la educación y respecto a la actividad musical debería de cambiar. Eduardo Mata fue un director muy internacional, Sinfónica de Londres, en Phoenix, en Dallas, director del área de música de la UNAM, y dejó una huella muy importante en muchos músicos que todavía siguen vivos. Eduardo Mata, yo creo que es uno de los legados más importantes de la escuela de los directores mexicanos. Y por otro lado tenemos a Gustavo Dudamel. No lo puedo dejar afuera
como uno de los, en mi percepción, como uno de los directores más importantes, porque Gustavo Dudamel está haciendo algo sin precedentes. Gustavo Dudamel está, ahora sí que floreció en un contexto muy social, que es en el sistema en Venezuela, y obviamente con este programa rescatando vidas y luchando contra la sociedad, haciendo música, nace esta superestrella. Gustavo Dudamel es una celebridad que se ha encargado de mantener la orquesta relevante. Y yo creo que ese mérito pocos lo tienen, porque siendo sinceros, el formato de la orquesta sinfónica, el formato de la orquesta filarmónica es un formato que no ha cambiado en siglos. Sin embargo, con la batuta de Gustavo Dudamel, toda esta generación de jóvenes, o la misma percepción de lo que es la orquesta, se ha revitalizado de cierta forma. Tal vez su semblanza, tal vez su temperamento, tal vez la idea de que es un individuo que transmite mucha emoción y mucho afecto hacia lo que está haciendo, ayuda. Pero este director venezolano ha cambiado por completo el planeta, ha reconfigurado lo que significa hoy en día la música orquestal. Bueno, hemos llegado ya casi al final de nuestro programa de esta ocasión. Y lo que tengo que preguntarte ahora, Pavel, hablar contigo es muy interesante, tan solo sobre tu vida profesional, pero ya como director de orquesta, ¿alguna experiencia que tú recuerdes como inolvidable o algún mentor que tú tuviste, algo relacionado con la conducción orquestal en tu vida? Una anécdota que nos quieras compartir, por favor. Hay varios, pero quiero destacar, bueno, el inicio de la entrada a la conducción, a este gran arte de conducir. Recuerdo cuando estuve en la iglesia, en pequeña iglesia donde yo crecí, y había un coro. Era muy común en la iglesia tener coro, y cada sábado coro cantaba. Y entonces en cierto momento algunos ahí personas de coro dicen: a ver, ven tú a conducir, porque yo como tocaba flauta, entonces tenía relación con música, pero no tenía ni idea. Y era mi entrada a este gran camino de conducción. ¿Qué edad tenías? No sé, todavía no entraba a licenciatura, o por ahí. Adolescente. Por ahí. Y luego cuando entré a licenciatura yo vi qué gran bendición estar en la iglesia, y qué escuela me dio la iglesia para crecimiento profesional. Y también observaba a otras personas que estaban trabajando en la iglesia, de iglesia bautista, de iglesia adventista, y estaban vamos a decir, en facultad de conducción coral. Y vi cómo trabajaron con coro, con qué facilidad tenían, porque ya tenían experiencia. Lo traían. Es una que como entré, entonces estoy agradecido a Dios y a la iglesia porque tenía esta oportunidad. Y otro que me ahorita acuerdo, una experiencia inolvidable cuando tenía oportunidad de dirigir el coro en Conferencia General en San Antonio. 2015. Sí, en 2015. Y para mí ya se hizo costumbre de parar frente de agrupación, de conducir, porque bueno, se salió rutina, pero allí conducí una obra donde acompañamos a congregación. Y congregación era más o menos, en su totalidad era sábado, que unos 60,000 personas. Y cuando yo escuché este coro detrás de mí, yo pensaba: híjole, ¿estoy en el cielo o dónde estoy? Porque tantas personas cantan y recibí tanta emoción que nunca... Te transportó. Sí, yo pensaba que ya estoy en el cielo, porque 60,000 personas cantando, y te conduces y ya se sientas esta responsabilidad, porque puedes hacer algo que puede interrumpir este gran coro. Y me sentí como anticipado
de lo que va a ocurrir. Un coro de 60,000 personas. Sí. Es algo que no se junta todos los días. Me sentí anticipo del cielo. Todos conociendo la misma melodía sin haber practicado juntos. Sí, es una experiencia. Entonces es irresponsabilidad conducir y también es un gran deleite. Gracias. Ahora quiero preguntarle a Oscar Vaca. ¿Qué nos puedes decir, Oscar, acerca de alguna anécdota, de alguna experiencia bonita en tu vida como director de orquesta? Una anécdota muy curioso que me pasó aquí con la Filarmónica Juvenil de Nuevo León, con mi orquesta. Recuerdo que fue en el año 2018, 2019, por ahí. Estábamos trabajando, la orquesta juvenil estaba trabajando Romeo y Julieta de Tchaikovsky, y era una obra que estábamos constantemente regresando a pulir, a revisar detalles de técnicos más que nada, a revisar detalles musicales, donde nuestra área de oportunidad era precisamente el alcance técnico, específicamente de ejecución de la orquesta. Recuerdo perfectamente bien que no tenemos arpista en la orquesta, entonces el día del concierto hicimos la prueba de sonido encima del escenario, tocamos el programa que íbamos a presentar ese día, llega el momento de tocar, de ensayar Romeo y Julieta de Tchaikovsky, y el arpista nunca llegó. Nunca llegó. Entonces leímos los primeros 40, 50 compases hasta que dije, bueno, la entrada del arpa llega, no hay arpa, y en ese momento tomé la decisión de quitar Romeo y Julieta y montamos el Huapango de Moncayo, una pieza muy conocida, una pieza muy querida por todos nosotros. En ese mismo día, en ese mismo momento, cambiamos el repertorio. Saludos a todos. Gracias, maestro Oscar Vaca. Gracias, Pavel. Qué interesantes experiencias hemos escuchado esta noche. Me gusta. Y pues muchas gracias. Hemos llegado al final ya de nuestro programa. Gracias a los que nos han acompañado a todo lo largo de este quinto legado cultural, programa de legado cultural. Gracias al Departamento de Difusión Cultural. Gracias al equipo de grabación tan amable que facilitan todo. Les invitamos a que sigan pendientes de esta programación y que Dios bendiga a todos ustedes.